Ayer vivimos nuestro primer día de convivencia, queriendo ser toda la convivencia, decíamos desde el principio, un conjunto de diversos ingredientes, nos decía don Ricardo, para ser una parábola de lo que por formación permanente integral estamos queriéndonos decir, o nos está queriendo decir la Iglesia. Algo que tiene un ambiente, que es la amistad, la vida de compartir un mismo don sacramental, que tiene una llamada personal, que es el ejercicio del propio ministerio, y que tiene unos recursos institucionales que organizamos en los propios arciprestazgos o en la propia vida diocesana. Seguramente la palabra formación permanente está tan contaminada por pensar que solo es una puesta al día para destrezas intelectuales o pastorales, que precisemos acoger la propuesta incluso con otro término, que es forma, la forma del corazón, la forma del corazón. Que nosotros a la forma del corazón la llamamos en nuestra vocación caridad pastoral, en la vocación laical caridad política, en la especial consagración de algunos presbíteros o de algunos laicos, caridad consumada en la vivencia de un carisma. Pero se trata de que a lo largo de la vida demos forma al corazón. ¿Cuál es nuestro programa de forma del corazón? Se le dice al recién ordenado, justo después de que se ha vestido con las vestiduras presbiterales, alguien del pueblo de Dios se acerca con el pan y el vino, se le presenta al obispo que preside la celebración de ordenación, y el obispo que preside la celebración de ordenación, al mismo tiempo que pasa el pan al recién ordenado, le dice: recibe la ofrenda del pueblo santo de Dios para llevarla al altar. Considera lo que realizas, imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Este es el plan. Considera lo que realizas, anunciar el Evangelio, celebrar la liturgia, acompañar el camino de la caridad del pueblo santo, imita lo que conmemoras, cuerpo entregado, sangre derramada, es decir, hermanos, sacerdocio apostólico. Apostólico, considera lo que realizas, sacerdocio, imita lo que conmemoras, conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Este es nuestro camino, este es nuestro don. Desde ahí, nosotros en el acento de este año, yo creo que algo comentaba ayer Tomás, ¿no?, al hilo de lo que pueden significar las programaciones, sobre todo programaciones diocesanas que precisamos en la vida parroquial, en la vida del arciprestazgo, en la vida de la diócesis, ¿no? Pero sobre todo, la propuesta que nosotros hacemos es la de eso que él llamaba ayer un aliento común y unas pistas para vivir la novedad del tiempo en la fidelidad a lo que es la permanente misión de la Iglesia. Entonces, desde ahí, ¿qué nos decimos este año? Impulsar el acompañamiento, la formación y la comunión de los discípulos misioneros. Como veis, también salió ayer bastante la palabra acompañamiento, formación, discernimiento. Serían palabras del aliento común, que además las hemos recibido de la mesa de la Iglesia. Santo Padre Papa Francisco ha hablado de acompañamiento para discernimiento en Evangelii Gaudium, ahí con un acento de acompañamiento y discernimiento pastoral. Ha hablado de acompañamiento y discernimiento en Amoris Laetitia, ahí para un acento en el acompañamiento y discernimiento de carácter moral.
ha hablado de acompañamiento y de discernimiento en el documento de preparación del sínodo sobre los jóvenes, ahí con un acento de clave espiritual, de clave de acompañamiento en la vida del crecimiento de los discípulos misioneros. Acompañamiento que también en las expresiones mismas del Papa Francisco tiene un doble eje. Acompañamiento comunitario que nos hacemos los discípulos misioneros, unos discípulos misioneros en el mundo, vocación laical, otros discípulos misioneros acompañando la salida al mundo en la vocación apostólica, al ministerio ordenado. Vivimos un acompañamiento comunitario. Comunitario nosotros a dos niveles, desde la pregunta que hacía anoche Jesús Hernando, o ayer por la tarde que le preguntaba a Tomás. Por una parte hay un acompañamiento que nos hacemos nosotros en el grupo presbiteral, en la fraternidad sacramental, en el arciprestazgo, y un acompañamiento que hacemos y nos hacemos con los hermanos a los que servimos, a los que somos enviados. Y el otro eje del acompañamiento es el acompañamiento personal, que el Papa Francisco suele llamar la pastoral cuerpo a cuerpo, como uno de los acentos del tiempo. Cuerpo a cuerpo, uno a uno, y al mismo tiempo juntos, hermanos, en comunidad. Acompañamiento, discernimiento, la forma del corazón. Porque la palabra formación enseguida nos lleva a los saberes, a lo sumo, a las destrezas. Pero lo decisivo, aunque tiene que también habitar en la cabeza y en las manos, lo decisivo de la forma es la forma del corazón. La forma del corazón. La caridad pastoral. Conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Para los 12 y para los 72, y los 12 y los 72 saliendo a la muchedumbre. Los 12, Mateo 10, los 72, Lucas 10. A la muchedumbre. Los 12, aquí estamos, hermanos. Los 72, los hermanos y hermanas que caminan singularmente cerca, catequistas, agentes de la pastoral de la salud, de Cáritas, los consejos pastorales, las personas que participan en los grupos cercanos, la muchedumbre. De la muchedumbre, la mayor parte sigue llamando a nuestras puertas, solicitando servicios religiosos, acompañando el dolor y la fiesta. Empieza a haber un grupo entre nosotros de muchedumbre que ya no viene. Pero la mayor parte de la muchedumbre nos encontramos con ellos. El asunto es que no podemos dar lo mismo a la muchedumbre, a los 72 y a los 12. En esta vuelta al modelo apostólico enteramente primero que le gustaba decir a San Juan Pablo II, el modelo apostólico, los 12, los 72, la muchedumbre. La muchedumbre, que muchas veces se acercan a nosotros uno a uno, a veces son padres de primera comunión con los que hay que regatear, o los padres del bautismo, los novios, o las personas que se acercan por un dolor porque han perdido un familiar y vienen a ver si se puede celebrar la Eucaristía. Impulsar el acompañamiento, la formación y la comunión de los discípulos misioneros, los 12 y los 72, a los servicios de la misión en la muchedumbre, a la muchedumbre. Desde ahí, estos acentos toman letra en 3 pasos. Un primer paso, que recuerda el marco de referencia en el que queremos movernos, los campos prioritarios que, por otra parte, ponen encima de la mesa la misión de la Iglesia. Siempre. Los indudables desafíos misioneros y nuestra fragilidad
nos urgen a acompañarnos unos a otros. Cum panis, compañeros, compartimos el pan y la palabra y la senda. En el discernimiento, Señor, ¿qué quieres de nosotros en esta hora de la historia? Y la acción pastoral de los objetivos que tenemos entre mano en la diócesis. Transmisión de la fe e iniciación cristiana. Celebración del domingo. Impulso de la vocación laical en familia y en apostolado de la Iglesia en el mundo, apostolado seglar. Desarrollo humano integral. Lo que hemos orado en la oración del Papa, comunicar la fe y testimonio de la caridad. En este año, además de iniciación cristiana, domingo, desarrollo humano integral, apostolado seglar y familia, tenemos el acento que el Papa, al convocar un sínodo a toda la Iglesia sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que de alguna forma atraviesa esto. Porque al hablar de jóvenes y la fe, hay una pregunta sobre la transmisión de la fe y la iniciación cristiana. Al hablar de los jóvenes y la fe, está la celebración del sacramento de nuestra fe. Al hablar de los jóvenes y la fe, está el abrirse al Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga en un discernimiento vocacional para el matrimonio cristiano, para la militancia cristiana en el apostolado seglar, para el ministerio ordenado, para la especial consagración? Es decir, volvemos a decirnos: transmisión de la fe e iniciación cristiana, el domingo, el amor que brota del domingo, cómo vivirle y ofrecerle. Desarrollo humano integral, familia, apostolado seglar. Instrumentos para este trabajo, que han de ser utilizados los instrumentos en parroquias y arciprestazgos. El Directorio Diocesano de los Sacramentos de Iniciación Cristiana, promulgado hace no mucho tiempo todavía entre nosotros, que tiene sobre todo un aliento de fondo, que es lo que la iniciación cristiana precisa, más allá, que por supuesto también tiene su importancia y además nos da un marco de referencia común de los años, de las edades, de los materiales, de lo concreto que ahí está. No deja de ser todavía una triste gracia entre nosotros que a veces por diferencias tremendas en la manera de acoger y vivir el Directorio Diocesano de los Sacramentos de Iniciación Cristiana, contribuyamos a la perplejidad del pueblo de Dios. Pero ahí tenemos este instrumento para seguir ahondando en él, para sacarle de la estantería, para ver cómo en el arciprestazgo, singularmente con los catequistas, pero no solo, porque una de las claves de la propuesta de iniciación cristiana es que la matriz que hace nuevos cristianos es la comunidad, es la Iglesia. Los catequistas son unos enviados. Otro instrumento, en el camino hacia el sínodo, el material que ya hemos trabajado y que podemos seguir trabajando. Ahora, en el que está sirviendo a la Iglesia para prepararnos, lo recordaba don Ricardo Blázquez anoche, el Instrumentum Laboris. Seguramente en el segundo trimestre pueda aparecer el Instrumentum Laboris que nos ayude desde una perspectiva de la católica a ver cuál es la situación del discernimiento, la fe y los jóvenes. Amoris Laetitia sigue estando ahí. El desafío de proponer la belleza del matrimonio. Eso como corazón de Amoris Laetitia. El anuncio del Evangelio en la belleza del matrimonio. En los círculos que aparecen en torno a Amoris Laetitia. Es el camino de preparación, remota, próxima, inmediata. Es el camino de la educación. Es el camino de la fragilidad, de las rupturas. Amoris Laetitia y Laudato Si, con las campañas
que las delegaciones diocesanas vinculadas en desarrollo humano integral nos proponen. Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Migrantes con derecho. Iglesia por el trabajo decente. Y una novedad, de la que luego nos hablará Luismi, delegado episcopal de Cáritas, flamante delegado episcopal en Cáritas. La Jornada Mundial de los Pobres. No amemos de palabras, sino con obras. Hablando de esta jornada, en la carpeta tenéis el mensaje del Papa para esta jornada. No es una jornada para pedir dinero, es una jornada para la mutua acogida. La campaña contra el hambre. Es verdad que no en todos los arciprestazgos ponemos en marcha todo, porque sería imposible. Hay arciprestazgos que ponéis alma, vida y corazón en la campaña contra el hambre. Hay otros arciprestazgos que por su propia situación de acogida de migrantes o por la situación de las condiciones laborales del paro pueden poner más el acento en otra de estas campañas. Desde Amoris Laetitia, os lo digo porque en las fechas del calendario diocesano no están, y aunque sea adelantarme al calendario y luego lo repita, lo voy a decir luego otra vez. El día 22 de octubre comienza, organizado por la Delegación Diocesana de Familia, un camino largo de preparación al matrimonio. No el cursillo que habitualmente hacemos en los arciprestazgos de 5 días o de un fin de semana, sino una propuesta para aquellos novios que quieran de hacer un camino largo que durará todo el año de preparación al matrimonio. Como también precisan la caridad conyugal, la forma del corazón que llamamos caridad conyugal, también precisa formación permanente. Por eso también la Delegación de Familia organiza desde el 19 de noviembre encuentros para matrimonios jóvenes. Será un encuentro trimestral para matrimonios jóvenes, para matrimonios en los primeros años. En la misma clave de la forma del corazón, del acompañamiento, no matrimonios que se acompañan unos a otros y que además reciben el acompañamiento pastoral. Los novios que se acompañan unos a otros y que además reciben un acompañamiento para disponerse no solo en un cursillo de 5 días, sino a lo largo de unos cuantos meses. Este tipo de experiencias merecen la pena, aunque los que se apunten sean 4, lo cual no nos excluye de hacer una convocatoria personal. Pero una de las características de una pastoral cuerpo a cuerpo es que ya no jugamos a todos o ninguno. ¿Para qué vamos a hacer un cursillo prebautismal si no vienen? Basta con que venga una familia. ¿Para qué vamos a hacer un planteamiento de propuesta de formación permanente de laicos en la Acción Católica? Si se apuntan 3. Esto también nos hace caer en la cuenta de la importancia del ámbito arciprestal, porque hay veces que alguna de estas experiencias una parroquia sola no puede. Y sin embargo, con alguna parroquia vecina sí debe, sumando, acompañándonos, compartiendo el pan, siendo compañeros de camino porque somos compañeros del Señor. Este primer punto, por tanto, los desafíos misioneros y nuestra fragilidad nos urgen a acompañarnos unos a otros en el discernimiento y la acción pastoral con los objetivos que recuerdan la vida de la Iglesia: ministerio de la palabra, transmisión de la fe, iniciación cristiana, ministerio litúrgico, el domingo. El domingo con nuestra problemática, con las dificultades que podemos tener a la hora de las Eucaristías en los pueblos pequeños, en nuestros barrios, a la hora de la centralidad del domingo, para que cada vez más hermanos puedan venir a la Eucaristía del domingo con menos prisa, para vernos un poco antes, para vernos un poco después. Celebraciones de la palabra en espera o en ausencia de presbítero. Caer en la cuenta de que el domingo empieza para nosotros cuando el calendario todavía dice sábado en la tarde, pero que ya es domingo.
a la hora de distribuir las celebraciones en el mundo rural. La caridad, evidentemente. Las tres patas de la vida de la Iglesia en la novedad del tiempo. En un momento nuevo y desafiante de la transmisión de la fe y de la iniciación cristiana, en un momento en el que el domingo, combatiendo con el fin de semana, para ser el día del Señor, tiene también que ser leído y vivido de una forma renovada. Y, cómo no, la caridad ante los nuevos desafíos de las antiguas y nuevas pobrezas. Subrayemos entre nosotros, amigos, al hablar de las situaciones de pobreza. Somos una comunidad autónoma, somos una provincia, una diócesis, en el que la presencia de personas mayores es singular. Personas mayores que muchas veces tienen un deseo de acompañamiento de la Iglesia. Solos en las casas, a veces hacinados en residencias de mayores, bien cuidados en residencias de mayores, porque se pueden producir las dos cosas. ¿Cómo acompañar? Que no es solo cómo acompaña al cura, sino cómo acompaña a la comunidad cristiana. Ancianos que ya no pueden venir, que están en sus casas solos. Ancianos que participaban en la vida de la parroquia, del barrio, y que ahora han sido desplazados a una residencia de mayores a la otra punta de la ciudad. Sabiendo que además el asunto es complejo, porque muchas de las residencias de mayores ofrecen, entre comillas, en sus papelitos de propaganda, servicios religiosos, y luego ofrecen unas condiciones que ríete tú, para poder, entre comillas, también prestar el servicio religioso. Pero eso no quita la llamada que estos nuevos pobres de este tiempo, a veces con dinero en la cartilla, significan para nosotros, en una Europa envejecida, España envejecida y singularmente Castilla-León envejecida. Ahí hay desde un camino inicial en la diócesis, que es vida ascendente, que es una dinámica de movimiento de grupos parroquiales. Ahí está José David, luego nos puede decir alguna palabra. Está también la realidad del programa de Cáritas, de Crecer en Casa, y ayudas que se organizan en algunos barrios, en asuntos que seguramente tendríamos que ver cómo hacerles más convergentes. Grupos de pastoral de la salud o de enviados de la parroquia, hacerse presentes en las residencias de mayores, en los ancianos que viven solos. Punto segundo. Situado un poco el aliento común, la palabra, la liturgia, la caridad, un aliento común con unas referencias, el directorio de los sacramentos de iniciación cristiana, las búsquedas que venimos haciendo sobre el domingo y lo que venimos diciéndonos. Ayer nos recomendaba Tomás leer el Día del Señor, que lo hemos hecho, el Dies Domini, este documento que recordáis trabajamos hace 3 años, y todo lo que desde la acción caritativo-social se nos plantea. El asunto es, ¿cómo ayudamos a la formación inicial y permanente? Es decir, ¿cómo ayudamos a dar forma al corazón a estos discípulos misioneros? A los 12 y a los 72. Y en la salida a la muchedumbre, a aquellos que quieren comenzar su iniciación cristiana. ¿Cuál es la propuesta que nos hacemos? Acompañamiento y discernimiento, como un asunto a reflexionar, que lo haremos en uno de los servicios de la dimensión intelectual de la formación permanente a lo largo del año. Por eso, los materiales que os hemos ofrecido, alguno que ya estaba en la carpeta, Sacerdotes Día a Día, que hace el planteamiento general de esta búsqueda de la integralidad, y luego lo que habéis ido recogiendo de la mesa, que ahora no me voy a detener en su presentación porque tendremos una jornada en octubre para presentar la forma de trabajo de todo esto.
que tiene que ver sobre todo con el acompañamiento. Os presento sin más los documentos y el por qué están aquí estos documentos. Este documento llamado Aquel que acompaña sale al encuentro y regala preguntas de vida para andar el camino es una ponencia que hizo Lola Rieta, carmelita de la Caridad y miembro del equipo Ruaj, en el que hay laicos y miembros de diversas congregaciones que trabaja toda cuestión de acompañamiento y discernimiento. Y Lola hizo en un simposio que se organizó en Barcelona, tanto por las conferencias episcopales de Europa y con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española con la Comisión Episcopal de Seminarios y Comisión Episcopal de Pastoral de Jóvenes. Hubo un encuentro hace unos meses en Barcelona y Lola Rieta presentó esta ponencia. Tenéis aquí donde poderla ver y escuchar la ponencia que está colgada en YouTube. Pero además de estar colgada en YouTube está el texto, que es más amplio que el texto que se la escucha la propia Lola en la ponencia que tuvo en Barcelona. Entonces, esto sería en el camino hacia el sínodo, en esa referencia estaría este documento. Y el otro documento, que aunque está en 2 folletos, es un único documento que se llama Llamados a acompañar. Este Llamados a acompañar tiene en una primera parte una reflexión general y unas propuestas más o menos prácticas sobre el acompañamiento. Y en la segunda parte, donde pone herramientas, aterriza la propuesta en el acompañamiento en la acción católica. En la acción católica. Tenéis también en la carpeta este esquema. La acción católica no es un movimiento más en la feria de los movimientos, gusta repetirme a mí cada vez que tengo ocasión, sino la propuesta pública y oficial que hace la Iglesia para ayudarnos en un camino de formación inicial que continúe en la formación permanente. Por eso, como tenéis en este itinerario formativo para toda la vida, lo que aparece ahí por debajo son los catecismos de la iniciación cristiana. Jesús es el Señor, testigos del Señor, Yucat y Docat. Estos 2 catecismos para jóvenes, el Yucat que ofreció Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, y el DOCAT, que no está aquí porque salió publicado hace unos meses en castellano, aunque ya el Papa Francisco lo había entregado en la última Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, que es un catecismo pensado en la doctrina social de la Iglesia, porque las fuentes de este itinerario formativo para toda la vida las tenemos aquí arriba. Son la palabra, es el catecismo, es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, para dar forma al corazón. En la iniciación cristiana, ¿cuál es la forma que se trata de dar al corazón? La caridad. Esa es común a todos. Es la caridad bautismal, es la caridad de la Eucaristía, culminación de la iniciación cristiana. Y desde ahí, cada cual descubre su lugar en torno a la mesa de la Eucaristía, está llamado a descubrir su lugar en la mesa de la Eucaristía y su lugar en el mundo, para que la caridad adquiera la forma de una identificación vocacional. Caridad pastoral, caridad política, caridad consumada. Para los laicos, este itinerario continúa en el camino de la acción católica y trata de dar cuerpo de 72, veis ahí en este juego de pétalos y sépalos que están en el centro del documento. Por una parte, a lo que hacemos en el interior de la parroquia, siempre con la Eucaristía en el medio, en amarillo, el cáliz y el pan, siempre con la Eucaristía en el medio. En torno a la Eucaristía en el medio, los grupos de niños, jóvenes y adultos. La catequesis, la acogida, la liturgia, y hacia afuera, Cáritas, la dimensión social de la fe, la pastoral de la salud, la salida para realizar el primer anuncio, la vida de la familia, de la cultura. Es una articulación de grupos de la vida parroquial. Entonces tendríamos, por una parte, para nosotros, el grupo de los 12, nuestro propio camino de formación permanente e integral, con un planteamiento global
con un campo de reflexión particular, el del acompañamiento, y con un ejercicio de la vida ministerial que va dando la forma al corazón. Por eso, tan reunión de formación permanente es la reunión en que se estudia, la reunión en que se ora, la reunión en la que se está con los catequistas, la reunión del equipo de Cáritas, el momento de la celebración de la Eucaristía. Entonces, es importantísimo captar este dinamismo para que los encuentros que tenemos en la mayoría de vosotros 2 al mes, algún arciprestazgo todavía solo 1 al mes, pues poder cultivar juntos el apoyo, el acompañamiento para iluminar los ojos, calentar el corazón, programar la acción, compartir los ecos del ejercicio del ministerio. En definitiva, dar forma al corazón. Algunos pueden pensar, los más mayores, le miro a Benjamín, que me da ternura, los más mayores, el último tramo de la vida es el decisivo de la forma del corazón. Porque el último tramo de la vida es cuando la configuración con Jesucristo llega a su punto culminante, que es configurarnos con Él en la cruz, en la muerte, en la hermana muerte, en la vida ascendente. El último tramo es el más importante de la formación permanente. Si es que vale hablar así, porque la configuración bautismal en la que nos sumergimos con Jesucristo en su muerte y resurrección, la configuración con el pastor en el que nos configuramos con él sufriente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se toca con las manos. Por eso este punto segundo. Fijaros que se trata de no muchas cosas, ¿no? ¿En qué nos podemos acompañar? En los 3 raíles de la vida de la Iglesia. Iniciar, celebrar, vivir la caridad. ¿Qué instrumento ponemos en marcha para hacer este acompañamiento entre nosotros y acompañamiento al pueblo santo como pastores? Nuestra propuesta de vida presbiteral y la acción católica, para una formación y permanente de los laicos en salida misionera. Instrumentos para este trabajo, sacerdotes día a día, el nuevo plan de formación sacerdotal, en el que se dedican unos números a la formación permanente y se habla de una expresión. Ayer Tomás nos habló repetidas veces de un libro de Amedeo Cencini. Este canosiano italiano, que viene muchas veces por España, ha intervenido mucho en la elaboración de este documento de la Santa Sede. Por su larga experiencia en el camino de la formación inicial y permanente, él utiliza una expresión que está en el libro en el que nos habla Tomás y que ha sido incorporada. Yo se lo pregunté, don Ricardo, cuando vino a la conferencia episcopal el arzobispo secretario, arzobispo mexicano, que va a venir ahora a encontrarse con los formadores de los seminarios. Porque aparece una palabra en el nuevo plan de formación que a mí me llamó la atención, porque no la había escuchado nunca, la verdad, que es docibilitas. Uno ha escuchado docilitas, docilidad, pero es docibilitas. Y yo le pregunté a este hombre, digo, ¿por qué esta palabra? Y me dijo, ¿usted conoce a Amedeo Cencini? Pues léase sus libros, porque por ahí viene la docibilitas, que es algo distinto de la docilidad, porque a veces la docilidad, que evidentemente es una virtud a impulsar y animarnos unos a otros, pero a veces terminamos haciendo de la docilidad una docilidad estática en el que se nos para el reloj y somos dóciles a lo que aprendimos en los años 80. A los ensayos pastorales de una determinada época, a nuestras corrientes de espiritualidad, a nuestra manera de entender las cosas. La docibilitas es esta capacidad del corazón de dejarse enseñar, de aprender la vida de la vida a lo largo de toda la vida.
de aprender la vida de un presbítero, no como ser dócil a lo que aprendí, a lo que me dijeron, sino una docibilitas en el que, por supuesto, teniendo en cuenta el don recibido, aprendo de la vida del presbítero. Igual que el laico aprende la vida de la vida. Desde eso que llamamos en nuestros propios instrumentos una lectura creyente de la realidad, una revisión de vida, aprender la vida de la vida. Bueno, pues esto está recogido en el nuevo plan de formación. El proyecto de Acción Católica General con sus materiales. Luego Jorge nos lo va a presentar. Yo voy a terminar con la tercera parte. Primera, recordamos los cauces, la vía, iniciación, celebración del domingo, la caridad que no se vive en abstracto, sino la caridad que lo viven familias cristianas, hermanos laicos, pastores que viven la caridad pastoral. Los instrumentos, el acento fuerte, dar forma al corazón. Nuestra propia formación permanente integral, la propuesta de formación inicial y permanente de los laicos con la Acción Católica. Tercer asunto, aprender la vida de la vida, un permanente discernimiento, porque la conversión pastoral reclama discernimiento de lo que el Señor nos pide en este tiempo y potenciar el arciprestazgo con zonas y unidades pastorales. En la revisión que hicimos el curso pasado, que lo hablamos en los arciprestazgos y nos llevó a un consejo del presbiterio, dijimos, tenemos arciprestazgos muy grandes y estos arciprestazgos grandes hace que si no diseñamos unas unidades o zonas de trabajo pastoral dentro del propio arciprestazgo, aunque el encuentro entre nosotros se pueda dar, luego ese caminar con los laicos puede haber quedado en esta nueva fase de estos últimos 5 años un poco en sombra. Potenciar el arciprestazgo con zonas y unidades como ámbito prioritario de comunión y misión. Es importante que hagáis en cada arciprestazgo, definir zonas y campos de trabajo pastoral en cada arciprestazgo. Vincular esos campos y decimos la iniciación cristiana, la caridad, lo que sea, 2, 3 cosas, tampoco mucho, con una persona que se encargue un poco especialmente. Ayer Pepe hacía la referencia a ser coarciprestes, ¿no? Ese ser coarcipreste de alguna manera tiene que ver con asumir responsabilidades de animación en la catequesis, en Cáritas, en el planteamiento de la Acción Católica, en el camino de la formación permanente integral, para que esas personas puedan estar en relación con las delegaciones diocesanas. Este año la pastoral de jóvenes, siempre, por supuesto, pero este año de una manera especial. Incorporar laicos y consagrados a esta vida arciprestal. Instrumentos para este trabajo, Evangelii Gaudium, que es el foco en esta hora de la Iglesia de la conversión pastoral para la salida misionera. Y los consejos pastorales. Nos planteamos consejos pastorales de arciprestazgo, pero a veces parece subir al Everest cuando en algunos arciprestazgos hay bastantes parroquias que no tienen consejo de pastoral parroquial. Y no hablo de memoria, porque he hecho visita pastoral a 2 arciprestazgos. Entonces, si no hay consejo de pastoral parroquial, o si le hay, es un puro formalismo, porque el encuentro del consejo de pastoral es de una vez al año. Porque nuestros consejos de pastoral tienen que ser el equipo misionero, la fraternidad apostólica, el aliento de ese caminar de la parroquia, que no es fácil, evidentemente. Está claro que para poder vivir esto, ¿cómo ser hoy catequista si el catequista no está en un ámbito de formación permanente? ¿Cómo es ser voluntario de Cáritas si no se está en un lugar donde acoger permanentemente el amor nuevo del Señor? Entonces, por eso, esta propuesta, para que en un mismo grupo de la Acción Católica Parroquial, que tendrá el aliento que queramos que tenga en la parroquia, porque no es un movimiento confundador que venga de fuera, que haya un catequista, que haya alguno de Cáritas, que estén y compartir juntos y desde ahí cada cual vivir su ministerio
en la Iglesia y su testimonio confesante en medio del mundo.